Quiero agradecerle muy especialmente a la doctora Andrea Uboldi, que realmente nosotros hemos estado hablando más bien de cosas cotidianas, en algunos casos claramente dolorosas, relacionadas con la pandemia, pero la hemos convocado a Andrea para hablar un poco de la cuestión epidemiológica y en todo caso para ver si se puede hacer algún tipo de evaluación de las cosas que hicimos bien y de las cosas que hicimos mal, o que nos hicieron hacer bien, o que nos hicieron hacer mal. Pero Andrea, primero muchísimas gracias por estar ahí. Y en segunda instancia me gustaría que arranques contando a dónde te agarró a vos el tema de la pandemia, y cuál fue la primera percepción que tuviste en ese sentido, ya que este programa se llama Autopercibidos. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Yo terminé la gestión como ministra de Salud de la provincia de Santa Fe en el 2019, así que estaba en una etapa de transición, volviéndome a Rosario. Eh, la verdad que en los primeros momentos, cuando empecé a escuchar las noticias, yo soy de base pediatra, pero soy infectóloga. eh, la verdad que yo me vi venir un escenario muy complejo. Así que la primera etapa estuvo muy vinculada con revisar el tema de los equipos de protección personal. En ese momento no había en Argentina barbijos ni camisolines, estaba todo redireccionado a Europa y Estados Unidos. Así que lo que hicimos antes de que se dictara la, el cierre y, digamos, el aislamiento, lo que hicimos fue trabajar fuertemente con una empresa particular que no quiero dejar de nombrarla porque la verdad que fue increíble, que fue Sonder en Rosario. Esta empresa compró todas las piezas de fiselina que había disponible antes de que se produjera el cierre, y con esa empresa trabajamos fuertemente cómo crear barbijos tricapa, camisolines, cubrebocas, cubre zapatos y cubre gorritos, eh, trabajando con un equipo de gente, de especialistas de Rosario, midiéndonos, probándolo, dándoselo a los equipos para ver si funcionaba o no funcionaba. Y me acuerdo que también lo que hice fue para el Hospital de Niños Vilela comprar las primeras máscaras, que fui a una ferretería porque no había otro lugar, no nos hacíamos en ese momento la Sí. idea de pensar estas máscaras de acrílico. Entonces compré las máscaras de soldadores, que eran muy pesadas, fundamentalmente para el equipo de terapia intensiva. Así que bueno, fue un trabajo muy arduo. Yo posteriormente, como en ese momento tenía a mi mamá muy grande viviendo en San Nicolás y teníamos la posibilidad de circular porque éramos personal de salud, porque somos personal de salud, eh, la verdad que una compañera médica que conduce me llevó a San Nicolás, y yo me instalé en San Nicolás y en mi casa materna con mi mamá, que había quedado sola porque nadie podía entrar, ni la gente que limpiaba, ni podía ella hacer ninguna actividad física ni nada. Y a partir de ahí, desde San Nicolás, fue un trabajo muy, pero muy intenso, muy, pero muy gratificante, de haber acompañado a tanta gente y a tantos compañeros y colegas en tomar algunas decisiones en base a todo lo que íbamos leyendo. Sí, se te convocó en ese momento desde el gobierno provincial también, ¿para qué Sí, función? sí, posteriormente, o sea, después, cuando comienza toda la situación más compleja, bueno, se me convoca desde el gobierno provincial, que era nuestra oposición. En ese momento yo no quiero dejar de recordar al ingeniero Miguel Lifchitz, al que yo Sí. llamo y le pregunto: ¿qué hacemos, Miguel? Y él me preguntó qué me parecía a mí. Yo dije, bueno, hay dos escenarios: o uno se pone en una posición dura criticando, o en este contexto donde va a morir mucha gente, va a sufrir mucha gente y se necesitan todas las cabezas para pensar, acompañamos. Y me recuerdo haber ido a la primera reunión con él, cuando todavía se podía hacer presencialidad, en Santa Fe, acompañando como asesora a Miguel, y bueno, y nos configuramos en un acompañamiento. Para mí fue, yo era casi la vocera del gobierno anterior. Fue muy loco lo que me pasó, en el sentido de que yo tomé una de las comisiones, que era la de comunicación, y me tocó trabajar con todos los equipos de protección personal, y con todas las
y me tocó comunicar las decisiones, comunicar, informar, acompañar. Yo también formo parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, así que también me tocó por doble parte estar permanentemente en Zoom con el gobierno nacional en el marco de las vacunas, con un grupo de compañeros, así que fue muchísimo trabajo, con una realidad muy difícil, pero bueno, creo que la satisfacción, que es la decisión que yo siempre tomo, es de participar. Uno puede equivocarse, uno puede no tener las mejores decisiones, quizá no pudo no haber comunicado tan bien, pero lo que no puedo dejar de pensar es que siempre estuve. Así que para mí, y digamos, y después encontré, en esto que vos decís de cómo uno se autopercibe, me encontré con un montón de gente a la que yo acompañé, para la que fui súper importante, y quizá en ese momento con la diaria yo no medía el tema del contacto telefónico, el tema del WhatsApp, el tema de las recomendaciones, el tema de todo lo que leía, de lo que podía recomendar, y la verdad que bueno, día a día sigue siendo muy gratificante cuando me encuentro con la gente que me dice, usted, esa voz la conozco porque usted salía siempre explicando. Así que bueno, esa fue mi transcurrir por la pandemia. Sí, Andrea, Carlos Piña, es cierto que cuando uno está en estos roles es importante tomar acciones y trabajar. Yo tenía dos preguntas para hacerte. Primero, sí, los aportes que hubo desde el sistema científico y de las universidades, hoy tan bastardeadas por el gobierno nacional, ¿cómo fueron o cómo lo viviste vos desde la gestión? Y la otra es que hoy todavía se pone en duda, o hay versiones encontradas al respecto de si el encierro fue el proceso positivo, si facilitó la supervivencia de un montón de gente o evitamos un montón de fallecimientos o no. ¿Qué números estadísticos tenés de esos? Bueno, en principio, con respecto a los aportes, creo que sí. Es increíble pensar que uno no tenga una masa de investigadores sólidos, porque digo, desde las investigaciones que se hicieron en CONICET con respecto a los anticuerpos, recuerden que en un momento nos quedamos sin vacuna rusa y por lo tanto hubo que hacer los esquemas mixtos. Argentina fue uno de los primeros países que hizo esquemas mixtos, esto es, combinar la vacuna rusa con la vacuna china o la rusa con la de Pfizer. Digo, y para eso estuvo siempre al pie del cañón el CONICET, con estudios, acompañando para ver si la gente desarrollaba o no anticuerpos. Digo, sobre la trinchera, desarrollando estos estudios para poder decir, sigamos por ese camino o no, en un momento en donde con la crisis uno necesitaba tener vacunas, ¿no? Por otro lado, digo, todos los desarrollos que se aportaron para los equipamientos que tenemos en salud, digo, ahí las universidades son fundamentales en el sentido de los respiradores, otras formas de conexiones, los saturómetros, digo, todo lo que implica el aporte de pensar en estrategias innovadoras que te permitan, y en el mismo sentido, digamos, los barbijos o los camisolines, o sea, los equipamientos que están vinculados con equipos de protección personal. Con respecto al aislamiento, yo creo que ahora uno puede revisar, o esto que ustedes decían de hacer un balance, quizás fue muy prolongado, la verdad que fue difícil tomar las decisiones de volver, quizás fue demasiado uniforme, en el sentido de que algunas personas las sometimos a un aislamiento o a una restricción de salida y no pertenecían a las grandes ciudades. Creo que se pensó mucho en el modelo europeo, que tiene sobre todo grandes ciudades, y bueno, y cuando uno mira nuestra realidad, había localidades muy pequeñas en donde ya de por sí la cantidad de gente que vive y la cantidad de casas que hay en las manzanas es diferente a una ciudad como Santa Fe o Rosario. Entonces por ahí me parece que quizá debería haber sido más focalizado a las realidades, lo digo ahora, lo digo mirándolo para la próxima pandemia, ¿no? Quizá las realidades y la participación de los locales es muy importante cuando uno plantea una decisión, que es lo mismo que hacemos en cualquier estrategia sanitaria. Uno hace un lineamiento de lo que va a hacer, pero sin duda la gran diferencia entre la planificación normativa y estratégica es que la estratégica es con los actores. Y quizá ahí hubiera sido más interesante oír las voces de lugares más chicos, donde a lo mejor los recluimos y no hacía tanta falta. Pero bueno,
a la luz de lo que ocurrió y en ese momento hasta que surgieron las vacunas, creo que el aislamiento ayudó a disminuir los contagios sobre un virus que no se sabía la transmisión inicialmente. Digo, la propia Organización Mundial de la Salud no tenía claro si el barbijo era protector o no. Creo que eso fue un error, porque todos los que conocemos la transmisión de las infecciones respiratorias sabemos que para las infecciones respiratorias y de contacto estrecho cara a cara, el barbijo es lo fundamental, y me parece que nos detuvimos mucho en los pies, los bolsos del supermercado, algunas cosas que me parece que... El lavado de manos también. No, pero el lavado, digamos... Siempre es útil, pero era como que había que no, lavarse la mano y con eso estaba. Así el lavado de manos no lo discuto, lo que discuto fue sobre las superficies, ¿no? Esto de limpiar las verduras, limpiarse los pies, incluso estas especies de cápsulas de sanitarización donde te tiraban un poco de todo. ¿Te acordás que había que pasar antes de entrar a los lugares? Sabiendo nosotros que las dos prácticas fundamentales son distanciarse, lavarse las manos y ponerse un barbijo. Pero creo que en ese momento, no teniendo vacunas, fue una medida muy acertada. El aislamiento ya lo habíamos hecho en H1N1 en el 2009. Yo estuve también en ese momento, estaba en gestión cuando fue la gripe H1N1, la gripe porcina, ¿se acuerdan? Sí, y el distanciamiento también funciona para disminuir los contagios, y es una medida histórica, te diría, de las civilizaciones. Quizá lo que fue prolongado, quizá fue, nadie se animó a hacer prueba de levantarlo un poco más precoz, y me parece que también ahí con el aislamiento yo hago mi autocrítica con respecto al acompañamiento al buen morir. A mí me parece que ahí nos equivocamos, me parece que ahí tranquilamente con equipos de protección personal podríamos haber acompañado con una mano y estando con un familiar a la gente que falleció. Me parece que, yo siempre recuerdo una frase que me dijo mi mamá, que de la pandemia lo único que ella tenía miedo es morirse sola. Y bueno, yo lo revisé, yo pude revisarlo y pudimos empezar a flexibilizar y acompañar a personas que estaban en situación crítica, y muchas de ellas con el acompañamiento de un ser querido les fue mejor que los que dejamos solos en terapia intensiva. Eduardo Mozo tiene una pregunta para hacer. Buenos días, Andrea, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy valioso los recuerdos y las reflexiones que usted nos hace sobre lo que fueron esos momentos y desde un punto de vista claro y objetivo. Yo quería preguntarle, ahora en estas instancias, los esquemas de vacunación para COVID, que están disponibles la vacuna, que es sencillo hacerlo, ¿usted recomendaría que se sigan haciendo o que ya no es necesario? Bueno, ahí cambió el perfil vinculado con la cantidad de gente que está vacunada y que tiene anticuerpos, lo que se llamó, si ustedes recuerdan, la inmunidad híbrida, la gente que tuvo COVID y desarrolló defensas y aparte recibió vacuna. Y por otro lado el virus cambió, como siempre ocurre. Inicialmente los virus estos que mutan y que se transmiten de animales al hombre, inicialmente son muy agresivos porque la mayoría de la población no tiene defensas para ellos, pero el rol, digamos, la inteligencia del virus es mantenerse y persistir, no que se le acabe la cantidad de gente y matar a muchos. Digo, para entender a veces las lógicas de los virus. En este sentido, este virus cambió y se hizo más leve, se hizo más frecuente en cuanto a la localización de la vía aérea superior, que no implica tanto riesgo, y con menos apetencia por el pulmón, que fue inicialmente el lugar donde más nos complicó la salud de los pacientes. Entonces, en este contexto, lo que uno recomienda es que hay determinadas personas que tienen mayor riesgo para este virus. Entonces, en estos determinados grupos, sin duda, uno tiene que seguir vacunando con refuerzos anuales, con esta periodicidad, vinculado con que es gente que, a pesar de tener la vacuna, por sus características individuales puede tener problemas con este virus. Estoy hablando de los mayores de 65, de las personas que tienen problemas serios de salud, sobre todo con trastornos de las defensas. Cada vez más en el avance de la ciencia tenemos un montón de gente que recibe tratamiento inmunosupresor, esto es, tratamiento que baja sus defensas por sus propios anticuerpos contra su cuerpo, como son las enfermedades autoinmunes, como son las enfermedades con cáncer, como es todo el tema de enfermedades reumatológicas, los trasplantados. Entonces, esa población particularmente
es muy sensible. Y otro grupo poblacional importante que no está tan incorporado son las embarazadas. Cuando se analizan los datos de muerte de Argentina y del mundo, lo que uno trata de buscar es si con la pandemia algún grupo particular tuvo más muertes que la esperada, eso se llama exceso de muerte. Y donde sí hubo una repercusión y hay un pico muy claro que uno ve en los datos, y lo tenemos en la provincia de Santa Fe, es que murieron más embarazadas que las que deberían haber muerto. Y este pico, lo mismo que pasó en H1N1, que ya lo habíamos tenido en cuenta en ese momento, fueron por embarazadas. Entonces, la embarazada en cualquier trimestre es un grupo de riesgo para COVID, y finalmente los más chiquititos, entre 6 meses y 2 años, en donde vos, particularmente, muchos que están naciendo no estuvieron expuestos al virus y tienen sus sistemas debilitados. Entonces, nosotros desde el sistema de salud, lo que estamos tratando de hacer es adecuar el esquema de vacunación pegándolo a lo que es la campaña antigripal, es decir, en antigripal vacunamos más de 65 personas con condiciones de riesgo, personal de salud, embarazadas y niños pequeños, como para que también este virus quede en el marco con su vacuna, que está disponible, como vos bien decías. Por fuera de este grupo, si yo quiero recibir el refuerzo anual, por supuesto la vacuna está disponible, sigue siendo una vacuna recomendada, pero no una vacuna de calendario, por lo tanto no es obligatoria, pero también depende de la percepción de cada uno. Hay gente que tuvo y que la pasó mal. Y no quiero dejar de olvidar que más allá de que la pandemia parece que pasó, mucha gente quedó con secuelas. Todavía no tenemos muy claro, pero te digo, este COVID prolongado, esta sensación que algunos del equipo de salud refieren, que quedaron como esa niebla o nube mental, que tengo compañeros que luego de recuperarse de COVID no recordaban las dosis de los medicamentos o no podían escribir algunas recetas. Hay gente que quedó como con esos vacíos mentales, hay gente que quedó con mucha patología cardiovascular, y también habrá que ver a futuro si muchas, esto que estamos viendo, sobre todo en población joven con afecciones cardiovasculares, tuvo que ver o no tuvo que ver con el virus, o fue el virus más la vida de estrés que llevamos. Pero digo, esto ocurrió realmente y dejó, luego del pico importante y de las muertes, todo un padecimiento que era difícil para acompañar y difícil de entender, porque en muchos casos era la referencia de las personas de mucho cansancio, de este agotamiento mental, que bueno, y creo que el impacto también, sin duda, para la población joven y para la población de adultos mayores y para la población, digamos, productiva, fue todo el tema de salud mental. Clarísimo, doctora. ¿Y sobre secuelas de las vacunas? ¿Hay alguna evidencia científica en alguna de ellas? No, sí hay evidencias y estudios con respecto a algunas de las vacunas que se explicitaron en el momento que vacunamos. El compromiso cardíaco con la miocarditis en el caso de las vacunas de Pfizer, o las de ARN mensajero, vinculado con la población joven, rápidamente se trabajó y se investigó y se encontró que espaciando el intervalo, no haciéndolo a los 28 días, este efecto disminuía. El tema de las trombosis, que fue tan marketinero mediático con respecto a la población joven y en edad fértil. Algunos países hicieron una definición de vacunar a población más grande con la vacuna de AstraZeneca y vacunar a población más joven con otras vacunas. Sin embargo, digo, este virus per se daba trombosis severas y la incidencia de trombosis fue mayor con el virus que con las vacunas. Y luego efectos individuales, como ocurren en cualquiera de estas vacunas. Sin embargo, hubo un trabajo muy fuerte que yo recomiendo, que está publicado y leer desde la Comisión de Seguridad en Vacunas del Ministerio de Salud, que lamentablemente en este momento se ha disuelto en Nación, que trabajó muy fuerte con el reporte de todos los eventos que ocurrieron, hizo un muy buen informe que está disponible en la página del Ministerio, que esto es la CONASEVA, Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, donde se pudo evidenciar que la verdad que los efectos graves fueron muy bajos en comparación con la vuelta a la vida, en comparación con el disminuir el miedo y el poder reintegrarse a una sociedad activa y pujante. Andrea,
¿Vos tenés una más, Edu? A ver, este programa se llama Autopercibido y siempre pasamos por el lado de las percepciones. Vos lo dijiste hace unos minutos, los virus, soy veterinario, bueno, Eduardo también, ¿no? Los virus siempre parecería como que uno les está poniendo un cerebro, ¿no? Pero, digamos, evolutivamente buscan la forma de perpetuarse, ¿no? Está claro que las enfermedades, cuando son de rápido contagio y alta mortandad, tienen muchas más dificultades para propagarse y para persistir, porque quedan como, digamos, restringidas a un lugar. Por eso es terrible, ¿no? Una muerte es un drama, pero estas relativamente bajas mortalidades es lo que lo ha hecho tan complicado, tan complejo al virus. En tu percepción, y esto no, por ahí no para recurrir a investigación científica, cuando vos pensás cuándo o cómo va a ser la próxima, pues está claro que va a haber una próxima, ¿la pensás por esta familia de virus o pensás que puede saltar por otro lado? Y como percepción irresponsable te lo pregunto. No, digo, dejando retomar que ustedes son veterinarios, nosotros tenemos que sí o sí hacer un cambio en el abordaje de la salud humana, digo, la una salud es una única salud, en el vínculo animal, humano y medio ambiente es lo que nosotros tenemos que repensar. Cada intervención del hombre desde la tala, o sea, la estamos padeciendo en este momento y no creo que estemos tomando conciencia, incluso hay quien niega el cambio climático y demás, ¿no? Por lo tanto, creo que una estrategia propositiva es un abordaje diferente. Cercano tenemos gripe aviar, una gripe histórica de animales que ustedes conocen, de aves, que ya tiene transmisión al hombre. O sea que yo la pienso por virus, sin duda, no la pienso por las bacterias, la pienso por los virus, por su capacidad replicativa, por su capacidad de transmitirse en distintas especies, y la pienso siempre con patología respiratoria, de transmisión respiratoria, con lo cual todos los modelos y todas las, si uno revisa los avisos de próximas pandemias, plantean que cada vez más las pandemias van a venir más cercanas, o sea, con menos intervalo de tiempo, y que sin duda van a venir por virus, y que sin duda van a ser virus que tengan afectación respiratoria. Sí, rescato como muy raro lo que fue este COVID, o lo que es este COVID, con tanta repercusión en tantos órganos. Digo, nos interpeló a los infectólogos muchísimo porque no fue solamente un virus respiratorio. Sí, se paseaba por todos lados. Sí. Demasiado ataque a distintos órganos, digo, lo cardiovascular, el sistema nervioso central, la coagulación, lo respiratorio, digo, muy complejo su abordaje. Y también para decir, fíjense cómo la investigación permitió rápidamente conseguir vacunas, pero al día de hoy hay muy poca herramienta para tratamiento. En los pacientes que son inmunocomprometidos, cursando COVID, no ha habido un desarrollo importante de antivirales potentes, con lo cual muchas de las herramientas que se tienen son pocas, por lo tanto sigue siendo para estos grupos la mejor elección la protección con vacunas. Bien, Andrea, bueno, te quiero agradecer muy especialmente el habernos atendido esta mañana, bueno, y el haber compartido con nosotros todas tus valiosísimas opiniones. Yo te quiero decir también, especialmente el programa se llama Autopercibido, vos comentaste que te autopercibís como una, digamos, una persona comprometida con la salud pública a nivel provincial. Y lo que quiero decirte, porque muchas veces uno no se autopercibe como lo perciben los demás, la sociedad santafesina, que está al tanto de lo que son las estrategias de salud, quiero que sepas que te percibe como una enorme luchadora y como una persona que ha hecho un gran aporte bajo distintos colores políticos, que eso no es habitual cuando hablamos de la cuestión política. Así que quiero que sepas que los que estamos acá y la mayoría de la gente con la que uno tiene contacto, siempre te ha percibido como una gran luchadora y como una persona absoluta y definitivamente comprometida con la salud en la provincia de Santa Fe, porque es lo que te toca, pero como siempre decimos, si cuidamos la casa, cuidamos el mundo, ¿no? Con capacidad comunicacional excepcional. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco que tengamos estos espacios de reflexión. Creo que la autocrítica que hago es, no nos sentamos a reflexionar sobre lo que hicimos bien e hicimos mal. Las crisis ambientales a veces son difíciles de prever, pero estos procesos de crisis en salud hay que tener planificación, hay que tener estrategias probadas, estudiadas, armadas, porque nuevos escenarios vendrán y si uno tiene planificación, me parece que la respuesta también uno se puede equivocar, pero disminuye los riesgos de equivocarse más y de cometer errores. Así que insto a que nos sentemos todos en este país y en el mundo a planificar respuestas pandémicas, no en un papel escrito, sino a planificarlas de verdad. Bueno, gracias por las palabras, por favor. la verdad que me emocionan mucho y bueno, a disposición como siempre. Muchísimas Un gran gracias. abrazo, Salvador. Gracias. Gracias.